Seguimos con más y vamos a hablar de este tema porque muchos se preguntan y también vienen recordando las declaraciones o los pronósticos que se daban. Dijeron que el fenómeno del Niño iba a tener un efecto leve. ¿Qué pasa ahora entonces con estas lluvias que se están registrando de manera continua y que vienen además causando este tipo de inundaciones que a muchos les hace recordar la temporada del Niño del 2017? Estamos con el experto, con Fernando Neira, docente de Ingeniería Ambiental de la UPC, para hablar precisamente de este tema. Fernando, gracias por estar con nosotros. Y la primera consulta es eso, ¿no? Se había anunciado el Niño leve, pero estamos viendo ya presencia de lluvias de fuerte intensidad o de varias horas, mejor dicho. ¿Está relacionado directamente al fenómeno del Niño? No necesariamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos ahora precipitaciones estacionales y siempre, digamos, los registros históricos indican de que las precipitaciones estacionales se manifiestan en los meses de febrero y marzo, ¿no? Entonces, ¿no tiene una relación? Podría tener una relación. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que el Niño en estos momentos está en declive, está digamos, en una tendencia ya de retirarse hacia más o menos mayo, junio, pero podría estar incidiendo de alguna manera, pero de todas maneras no se están teniendo pues grandes precipitaciones o grandes estragos, ¿no? O huaicos, o que se sepulten pueblos. No está viendo eso, ¿no? Está viendo, digamos, lo que comúnmente se da. Pero el problema que estamos teniendo en estas cuencas ciegas que se forman en zonas urbanas tiene que ver con un problema de planificación y con un problema de informalidad, ¿no? Lamentablemente hemos desarrollado las ciudades sin tener en cuenta el relieve, sin tener en cuenta que tiene que haber un drenaje, y eso es lo que está generando ahorita estragos con una simple lluvia, ¿no? Con una simple lluvia que debiera de repente pues gestionarse o manejarse. Vemos de que el problema de planificación ha hecho de que la infraestructura esté adecuada a esa mala ubicación de las construcciones. Y para que quede claro, ¿no? Esto no es sorpresa, es un periodo de lluvias que se da siempre en esta temporada, con mayor incidencia en febrero, que ya lo hemos visto, y periodos de lluvia, por ejemplo, porque muchos se preguntaban, pero ha llovido 9 horas de corrido, 14 horas de corrido, pero es lo que se ha presentado usualmente. ¿Qué es lo que faltaba ahí que no se ha hecho por parte de las autoridades locales y también en la coordinación con el gobierno? Bueno, yo creo que hay un tema muy importante, que es el tema de que las autoridades locales tienen presupuestos, tienen recursos, y ellos han debido priorizar el adquirir motobombas, el adquirir cisternas, el adquirir todos estos elementos necesarios, porque obviamente esperábamos un Niño muy intenso. Exacto. Entonces, imagínense, ¿no? Si hubiéramos tenido un Niño muy intenso, sería un desastre, ¿no? El panorama sería mucho peor. Exacto, sería muy desalentador, pero en estos momentos estamos teniendo eventos muy puntuales que pueden ser gestionados y manejados, y yo creo que los reclamos hay que manejarlos teniendo en cuenta la responsabilidad y los presupuestos que han recibido. Si no los han utilizado convenientemente, pues eso es un tema de responsabilidad, ¿no? Que ya tendría que canalizarse con la Contraloría o con las instancias pertinentes, porque están exponiendo a la población a estos embates de naturaleza, ¿no? Y que se repiten todos los años y que ya es de conocimiento, además de las autoridades. ¿Qué otras partes del país se van a ver afectadas por las lluvias? Principalmente el norte, ¿no? Principalmente la zona norte es donde vamos a tener, porque es usual que ocurra esta recurrencia. Hay que tener en cuenta que las lluvias vienen de la cordillera por el sur, entran por Puno y van desplazándose hacia el norte. Entonces, en esta parte central tenemos la cordillera a 5.000 metros, ¿no? Cuando ya llegamos a la parte norte, la cordillera baja y por lo tanto se da el trasvase y pasa hacia la costa, ¿no? Por eso es que usualmente siempre en Tumbes, en Piura y paulatinamente Lambayeque tiene estas precipitaciones estacionales. Tenemos imágenes que nos recuerdan, además las podemos colocar ya en pantallas para que, mira, que nos recuerdan esta temporada también de crecida de ríos, ¿no? Del caudal, y que afectan directamente, claro, a construcciones que no se debieron realizar en esa zona, pero causan el tema de la humedad, ¿no? Y terminan colapsando. Claro, exactamente, ¿no? El problema que tenemos generalmente cuando los ríos crecen es el tema de la que va a socavar, obviamente, las riberas, y ahí tenemos construcciones que no debieran estar. Esa es una tarea que está pendiente y que obviamente pues las autoridades tienen que hacer respetar la faja marginal. Lamentablemente pues por cuestiones políticas, subjetivas, se mantienen personas ahí, no sé cómo, y hay un tema de responsabilidad porque obviamente ahí tenemos pérdidas de vidas y también de bienes, ¿no? El otro tema que tenemos es el tema de las cuencas ciegas, esa acumulación de agua que se forma en Chiclayo, en Piura, en Tumbes, o también en otras ciudades, porque hay que tener en cuenta que tenemos un grave problema de planificación en el Perú, donde no se toma en cuenta el relieve, o sea, se ha debido hacer un trazo
para que escurra el agua y pueda, digamos, tener un sistema de drenaje, pero no se ha hecho. Claro, o sea, no tenemos tema de drenaje, y la trama urbana, el desarrollo urbano no ayuda. Claro, y por eso llueve y todo se empoza. Exacto. Como si fuera una piscina. Exacto, y el problema también es que ese diseño hace de que se obstruyan los canales, se obstruyan los desagües, se obstruya el sistema de drenaje, y ese es un tema que se da justamente por esta mala planificación que hay en las ciudades, que es una cosa que tiene que revertir. Es un problema estructural que tenemos que cambiar. Y no es por falta de presupuesto. No es por falta de presupuesto, o sea, dinero hay. El problema también tiene que ver también en cómo se gasta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay obras que ejecuta el Estado y hay obras que ejecutan los gobiernos locales. El problema es cómo ejecutan, ¿no? Si es que tienen capacidad para ejecutar los perfiles, si esos perfiles están bien hechos, si hay observaciones, porque al final el que ejecuta el perfil va a encontrar de repente cosas imprevistos y eso genera retrasos, y al final ahí tenemos un círculo vicioso con la ejecución que no se concreta, ¿no? Y que no se hace de la manera correcta, ¿no? Porque veíamos además en Piura cómo recién se estaba ejecutando una obra, termina inundada, y porque lo realizan también al último, ¿no? Cuando ya está en temporada de lluvia. Exacto, o sea, ha habido el tiempo suficiente para poder realizarla, pero ya prácticamente pues a estas alturas se evidencian estos problemas que se generan justamente por la temporada estacional. Otro tema también importante es la variabilidad climática, ¿no? Hay que tener en cuenta que las lluvias no siempre van a ser en el mismo lugar, van a ir dándose esporádicamente en varios lugares, y por lo tanto hay que estar preparados. Entonces, la respuesta que tiene que dar el gobierno es orientar a la población y ser sinceros, decir, va a ocurrir una lluvia, por lo tanto tomen sus previsiones, y se lanzan alertas. El tema también es que la población debe tomar en cuenta estas alertas. Estas lluvias fueron anunciadas, en la página web de Senami, en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, pero esperamos a que suceda y al final tenemos estos problemas. Siempre a última hora, ¿no? Exacto. Es lo que más duele, y también respuestas como las que le han dicho a los ciudadanos en Tumbes. ¿Saben qué? No podemos activar las motobombas porque nos falta combustible. No hay dinero para combustible. Entonces, tienen los equipos, no tienen el dinero para el combustible, no se pueden activar. Es la respuesta que les han dado, y que no entienden definitivamente los ciudadanos cómo pueden estar trabajando así los gobiernos locales. ¿En qué invirtieron el dinero destinado a estos proyectos? Ellos han recibido presupuestos cuantiosos y sabe Dios en qué lo han gastado. Entonces hay un tema de responsabilidad que ya tocará pues revisar. Menos mal tenemos un niño que no es leve, que es leve, se ha dicho eso, que es leve, y que por lo tanto va a permitir tomar las medidas correctivas del caso, ¿no? Entonces, yo creo que hay un papel muy importante ahí en el tema de incidir en las capacidades de los gobiernos locales, porque ellos tienen presupuestos, tienen responsabilidades y competencias, y son los que están en el lugar, ¿no? Y no pueden victimizarse diciendo que no tienen recursos, porque sí han recibido recursos. Lamentablemente, la desidia que tienen en el cargo es lo que está generando las imágenes que hemos visto, por ejemplo, en Piura y en Tumbes. Gracias por estar con nosotros, por darnos además esta explicación. Vamos con más en Al Día.